Y yo les cuento que yo meditaba, ¿verdad? Uno siempre que nos piden ayuda, ¿verdad? Uno dice, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué puede uno hablar? Y normalmente uno para estas fechas empieza a analizar y a hacer un balance, ¿verdad? Ya cuando termina el año y uno analiza qué ha pasado, qué viene para el siguiente año. Y yo empecé a hacer eso, un balance de las circunstancias, de las situaciones familiares a mi alrededor, laborales, en la iglesia, en el país, las cosas, todo lo que uno ve. Y me hizo mucha gracia porque me trajo el Señor el título de un libro que yo nunca había leído. Y de hecho le pregunté a mi mamá, mami, ¿usted alguna vez ha leído un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Y yo dije, y mi mami, sí, es lindísimo. Y yo, bueno, vamos a leerlo porque el Señor me trajo ese título de ese libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dice que en ese análisis, ¿verdad? Y en ese balance podemos separar lo maravilloso, lo bueno, lo regular, lo no tan bueno, lo malo y lo muy malo. Y ese fue parte del balance que yo hice. Pero también nos hace ver hacia el futuro, hacia un año nuevo, nos llena de expectativas y es muy importante la forma o las bases en las que usted y yo decidamos terminar e iniciar el próximo año. Y yo pensaba, normalmente uno dice, bueno, año nuevo, situaciones nuevas, el 31 es una situación, el 1 de enero todo va a cambiar, y no necesariamente. En realidad, las situaciones van a seguir siendo las mismas. Quienes debemos cambiar somos nosotros, y quienes debemos ponernos en las manos del Señor y nuestro camino en las manos del Señor somos nosotros mismos. Y yo, en esa meditación, ¿verdad? Entiendo que me pareció muy curioso lo que Dios quería hablarnos. Y yo llegaba y pensaba, ¿verdad? En ese título de ese libro. Y yo decía, ¿cuántas veces a mí me ha parecido que lo que el Señor ha hecho en mi vida no tiene sentido? ¿Cuántas veces nos hemos inclinado, hemos llorado, hemos gemido y le hemos pedido al Señor A, B y C y hace X, Y y Z? Y uno dice, ¿pero cómo? Ese no era el orden, así no va, así no es como debería ser. Y yo le pido a usted que en esta mañana reflexione un segundo y traiga una situación a su mente en la que usted diga, esto no tiene sentido, esto no ha tenido sentido para mí. Y yo le pregunto a usted, ¿tendrá sentido para Dios? ¿Tendrá eso un sentido para Dios? ¿Han tenido ustedes ese pensamiento? Vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Son versículos rápidos, vamos a ir a Proverbios 25:2. Cuando para nosotros algo no ha tenido sentido, cuando para nosotros algo no ha tenido una razón, no tiene un orden, cuando es una necesidad, una emergencia, y Dios se toma las cosas con tanta calma. Y dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Y si por algún motivo nosotros no logramos comprender lo que el Señor hace, o tal vez el Señor no se sienta con nosotros con un mapa, bueno, vamos a iniciar por aquí y vamos a seguir luego a la derecha y luego a la izquierda y luego vamos por una cuesta. Es gloria del Señor encubrir un asunto y no mostrarnos por qué. Dice Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y yo meditaba y yo decía, Dios verdaderamente es Dios que se encubre.
y cómo el Señor creó los cielos y la tierra en secreto. Simplemente los creó. Las cosas más maravillosas que el Señor ha hecho han sido en lo secreto, en lo oculto, sin un mapa, sin un manual de instrucciones. El Señor ha hecho las cosas porque Él es grande y maravilloso y porque le ha placido. Dice Deuteronomio 29:9. Vamos a leer ahorita unos versículos rápidos y luego vamos a ir avanzando. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Los planes que para usted y para mí no tienen sentido, que el Señor no nos ha explicado, las cosas secretas pertenecen a Dios. Dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías también. Yo no sé si usted me va entendiendo lo que yo le quiero decir en esta mañana. Las cosas que el Señor hace son ocultas para nosotros muchas veces y no tienen un sentido, pero tienen un sentido para Dios. Y así es como yo quise ponerle en este día este tema, el sentido en Dios. La palabra nos aclara quién es Dios, nos muestra su soberanía, su poder, su gloria y nos enseña que Dios no debe explicarnos todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque nuestra mente humana es limitada y no nos permite comprender o ver más allá lo que Dios está preparando. La Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios. El poder de Dios es maravilloso, pero usted y yo no lo podemos comprender. Y tal vez nos hemos encontrado en situaciones o circunstancias que nos han abatido, nos han entristecido, nos han enojado, nos han molestado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o el interés de lo que está sucediendo? Esta pregunta a veces nos parece solo una ilusión, pero tiene consecuencias graves para nuestra salud espiritual y mental. Y en esta mañana yo lo insto a usted y yo misma a que hagamos un alto en el nombre de Jesús, porque vamos a terminar este año de una manera, pero en el nombre de Jesús vamos a iniciar el año de una manera distinta. Y no porque las circunstancias el 1 de enero a las 12 de la noche vayan a cambiar, sino porque en esta mañana usted y yo nos vamos a ir cimentados en el Señor, en el nombre de Jesús. Podemos sentir dolor o sufrimiento, pero estos no son los sentimientos que causan más daño, decía el escritor de este libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dice el escritor que la confusión es el factor que hace trizas la fe. Y yo decía, la confusión, qué extraño. El espíritu humano es capaz de resistir muchas aflicciones, aun si se encuentra frente a la muerte, si las circunstancias tienen sentido. Como por ejemplo los mártires, los prisioneros políticos, los héroes de la guerra, han ido a sus tumbas con gusto y llenos de confianza. Ellos comprendieron su sacrificio y lo que esto significaba en sus vidas. Nosotros, seres humanos, podemos soportar muchos dolores si sentimos que eso tiene un sentido para nosotros. Pero ¿por qué la confusión es tan grave para el ser humano? Dice que la confusión es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Usted puede sentirse desorientado y tener dificultad
para prestar atención, recordar y tomar decisiones. Por eso es que la confusión es tan peligrosa para nosotros. Y en esta mañana, comprendiendo esto, vamos a pedirle al Señor que tome control. Y si hay confusión en nuestras mentes por las situaciones a las que nos hemos visto enfrentados, en el nombre de Jesús, esa confusión se va. Porque situaciones vamos a tener todos los días, aflicciones, dolores físicos, salud, pero la confusión debe irse en esta mañana. Porque usted y yo debemos irnos con la confianza de quién es Dios en nuestras vidas. Ya hemos hablado antes de Job, la vez pasada tuve la oportunidad de compartir de Job y no voy a entrar mucho en ese tema. Solo voy a dar un pequeño ejemplo en cuanto a él. ¿Cuántas calamidades sufrió Job y lo resistió? Era un hombre de imponente fortaleza y lo único que amenazó con vencerle surgió de su incapacidad para encontrar a Dios. Job sintió que la presencia de Dios estaba fuera de sus ojos y que Dios no le hablaba. ¿Nos ha ocurrido esto alguna vez? ¿Hemos sentido alguna vez que Dios no aparece, que Dios no está? Tal vez en nuestro momento de más aflicción, de más urgencia, y es como tocar una puerta y sentir uno que no hay nadie en esa casa. Lo mismo le ocurrió a Job. Fue lo único que lo hizo a él ser más frágil y casi de caer. Y todos hemos pasado por eso. ¿Y qué pasa si nosotros nos vamos a otros ejemplos de la Biblia? ¿Qué pasa si hablamos de David? ¿Quién fue David? Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. ¿Y cuánto amaba Dios a David? ¿Cuánto se gozaba Dios en la alabanza y en la adoración de David? David no era un caso ajeno a lo que nosotros muchas veces podríamos vivir. ¿Y qué pasa si hablamos de Elías, que se enfrentó a los profetas de Baal y probó ante todos ellos que Dios era el único Dios? Qué increíble lo que vivió Elías, esa fortaleza, esa alegría de estar maravillado de ver cómo pudo probar frente a todos quién era Dios. Y dice que Jezabel vino y se levantó y lo amenazó de muerte y que eso lo hizo huir. Dice que lo hizo entrar en una depresión hasta pedirle a Dios que le quitara la vida. Se vio Elías confrontado con una situación difícil. ¿Y qué pasa si hablamos de José, que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavo, que estuvo en prisión por tantos años? ¿Qué hubiese pensado José seguro en esa cárcel? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene lo que estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué pasa con Moisés? Sacó al pueblo de Israel de Egipto y se tuvo que enfrentar al pueblo por comida, por estar tantos días en el desierto, así como ser perseguido por el faraón después de que los había liberado. Imagínense ustedes a Moisés enfrentando a miles de israelitas, y Moisés seguro decía: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me guiaste de esta manera? A sacarlos a todos, a convencerlos, a que Faraón nos dijera que sí, y ahora Faraón nos persigue y nos quiere matar. ¿Qué sentido tiene esto? Y si hablamos de Daniel en el foso de los leones, y si hablamos aún de Cristo, ¿cómo Cristo pudo padecer tanto si era el Hijo de Dios? Hay sufrimientos y hay circunstancias y hay situaciones que nosotros podemos decir: esto no tiene ningún sentido. Los apóstoles, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué sentido tenían estas circunstancias o estas situaciones que ellos se enfrentaron? Pues todo esto tenía un sentido para Dios, todo esto tenía un sentido en Dios. Y yo traje estos pequeños ejemplos en esta mañana
para que usted y yo entendamos que no somos los únicos, que no somos un caso aislado. Si hoy para usted hay circunstancias en su vida que no tienen sentido, una enfermedad, una situación familiar, económica, laboral, póngale usted el título a la situación que sea. Permítame decirle que el Rey de Reyes y Señor de Señores no está caminando de un lado para otro por los pasillos del cielo sin saber qué hacer sobre los problemas que usted está enfrentando. Déjeme decirle en esta mañana que el Señor tiene el control absoluto. Déjeme decirle que el Señor no se está agarrando la cabeza y está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? El Señor tiene el control. El Señor tiene todo el control en esta mañana. Y usted y yo nos vamos a ir con esa paz y con esa convicción. No de que las cosas van a cambiar ahorita a las 11:05 de la mañana cuando crucemos ese portón, sino con la convicción de que Dios es Dios y que Dios es su Dios y va delante suyo y está sobre su casa y sobre su circunstancia. Vamos a leer el Salmo 46:10. Y dice el Salmo 46. Mi hermana Idealí, usted me lo puede leer si me hace el favor. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Estad quieta, mi hermana Idealí, porque usted conocerá quién es su Dios. Estemos quietos en esta mañana en medio de toda circunstancia, porque cada uno de nosotros conoceremos quién es Dios. Lo que Dios hace tiene un sentido, aun cuando no tenga un sentido para nosotros. Déjeme decirle y repetirle que lo que Dios hace, mi hermana Julia, lo que Dios hace tiene un sentido, aun cuando no tenga sentido para nosotros. Lo que el Señor hace en su familia, en su casa, en su trabajo, en su vida, tiene un sentido. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. El tiempo de Dios es perfecto. Él creó los cielos y la tierra, el día, la noche, los animales del campo, a cada uno de nosotros. Y el tiempo es uno de los mayores destructores de la fe. A veces sentimos que era para ayer y que ya hoy todo se derrumbó, o que era para hoy y que ya mañana nos vamos a morir porque no podemos llegar hasta mañana. Pues déjeme decirle que yo he visto a Dios sostener una familia durante 1.5 años sin trabajo y que la comida no faltara. Y que la comida no faltara y que tuvieran todos los días luz y agua. Y yo no sé cómo eso es posible. Pero cuando para uno algo parece que ya no hay más tiempo, déjeme decirle que el dueño del tiempo es Dios. Y déjeme decirle que el dueño de su tiempo es Dios. Y que el Señor conoce lo que va a suceder cada hora, cada minuto y cada segundo de su vida. Usted y yo somos demasiado valiosos para Dios. Así como cada uno de los hombres, de los pequeños ejemplos, y en realidad esos fueron ejemplos pocos. Pero hay historias de historias en la Biblia de hombres valiosos, amados por Dios, que tuvieron que pasar circunstancias con un propósito. Y lo dije la vez pasada, tiene un propósito en el cielo y un propósito para Dios. El Señor nos escogió a usted y a mí en el vientre de nuestra madre. Él nos escogió. El Señor dijo
Él, ella, todos nosotros. No fuimos un error, no fuimos una equivocación, no dijo Dios, me salieron 10 más de la cuenta. No, estábamos planeados por Dios. Y Dios a usted en esta mañana quiere decirle que lo ama, que lo ama. Dios quiere que usted entienda y que se vaya en esta mañana amado por Dios y entendiendo que aunque su circunstancia es difícil, el Señor le ama y no le ha abandonado y no lo va a abandonar. Ni la vida ni la muerte, nada nos separará del amor. Escrito está en la palabra. Nada nos separará del amor de Dios y de los planes que Él tiene para nosotros. Vamos a leer el Salmo 8. Digo, ¿qué es hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya puesto por encima de esta tierra, por encima de los animales, para que nos haya coronado de gloria y de honra? ¿Qué valor tenemos usted y yo para el Señor? Usted y yo en esta mañana tenemos dos opciones, y es la aceptación o la desesperación. Podemos aceptar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, aunque esto no nos encante, o podemos desesperarnos y vivir una vida desesperada, sin rumbo, sin sentido. Yo elijo aceptar lo que Dios tenga para mí. Yo elijo aceptar la voluntad del Señor y caminar entendiendo el amor del Señor. Dios puede librarnos de toda circunstancia. Dios tiene el poder de derribar muros, de romper cadenas. Dios tiene ese poder. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Él es Dios. Esa es la soberanía de Dios que usted y yo tenemos que entender en esta mañana. Que Dios a usted lo ama, pero que a veces es necesario que pasemos por circunstancias para pasar al siguiente nivel que Él ha creado para nosotros. Así como estos hombres de la Biblia. Y yo le digo a usted en esta mañana que elijamos la fe. Porque déjeme decirle que la historia y las historias y lo que he dicho anteriormente no era la base del mensaje que yo quiero traerle en esta mañana. La base del mensaje que yo le quiero traer a usted en esta mañana es la fe. Que usted y yo nos vayamos en esta mañana cimentados en quién es Dios, en lo que Él puede hacer. Que usted y yo nos vayamos confiados, seguros y tranquilos, no de que mañana todo va a ser diferente, sino de que Dios puede hacer las cosas diferentes en su momento y en su tiempo. Podemos irnos confiados y decirle a Dios, guíame por el camino, para que yo no me vaya para la derecha o para la izquierda y que el proceso me tome más tiempo. Porque a veces eso pasa también. En nuestra desesperación queremos llegar tan rápido que según nosotros comenzamos a tomar atajos y nos enredamos peor. Así que en esta mañana no elija los atajos, no elija lo más simple, elijamos la fe, elijamos permanecer. Yo sé que hemos hablado de circunstancias e historias difíciles, pero como les dije, esta no es la base de lo que yo quiero decirles en esta mañana, ni tampoco de lo que Dios quiere para ustedes en esta mañana.
tenemos pruebas de que muchos hemos pasado circunstancias difíciles. Pero si nos ponemos a ver, el final de las historias de la mayoría de ellos fueron gloriosas, fueron maravillosas, fueron increíbles, fueron un Dios que hizo un día de 2 días, un Dios que cegó a un pueblo completo y lo confundió y lo llevó a otro pueblo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios de Casa Grande, el Dios de cada uno de los que estamos aquí, de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Ese es el Dios. Vamos a ir a Lucas 22:32. Y básicamente yo sentí que Dios en esta mañana me trajo en base a ese versículo. Y dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo siento que el Señor en esta mañana me envió aquí para rogar por cada uno de ustedes y por su fe, para que su fe no falte, para que en este 2021 nosotros aceptemos cuál ha sido la voluntad de Dios. Tal vez no la más bonita para nosotros en algunas cosas, en otras sí. Yo personalmente le puedo dar la gloria a Dios por mi cierre de año. Una mitad de año súper difícil y súper complicada. Tal vez no recibí la noticia que yo quería o el resultado de un proceso que humanamente Sarai deseaba. Pero vaya que Dios es soberano. Vaya que el Señor sabe lo que hace y tiene control. Y lo que no entiendo hoy, tal vez no lo voy a entender mañana, pero voy a recibir el resultado que Dios quería que yo recibiera, en el nombre de Jesús, y así sobre su vida. Así que en esta mañana yo vengo a rogar por usted para que su fe no falte. Vengo a rogar por usted para que sus huesos sean fortalecidos, para que usted sea revestido de la vestidura de Dios, para que las fuerzas del búfalo sean sobre su vida, para que la lluvia de bendiciones sea abundante y sobrenatural sobre su casa y sobre su familia. Yo ruego por usted por puertas abiertas, yo ruego por usted por salud. Yo ruego por salud para su familia, yo ruego por la bendición en su trabajo, yo ruego para que las puertas sean abiertas, yo ruego para que el cielo sea abierto en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo ruego para que la gloria de Dios sea manifiesta en su casa, sobre su familia, sobre sus hijos. Yo ruego para que lo que hoy no tiene un sentido para usted tenga un sentido mañana y un propósito mañana. Yo ruego por esta casa que nos recibe. Yo ruego para que vengan personas del norte, del sur, del este y del oeste, para que el 2022 sea un año de fe, sea un año de confianza en el Señor, sea un año de seguridad en Dios, no porque las cosas vayan a ser diferentes, sino porque el Señor está en control, sino porque el Señor va a abrir una salida, va a abrir una puerta, va a abrir una ventana en el nombre de Jesús. Yo ruego, el Señor me ha enviado a rogar por usted en esta mañana, para que la bendición del cielo sea sobre usted. Y para que usted en esta mañana entienda quién es Dios, soberano, soberano. Él hace las cosas que para nosotros no tienen ningún sentido, pero Él tiene un plan perfecto. Él no dejó un manual de cómo creó los cielos y la tierra. Él no dijo tanto de sal, tanto de agua, 2 de cloro. Él solamente lo hizo. Y repito, las cosas más maravillosas se han hecho en lo secreto de Dios. Vamos a ir a Efesios
3:16. Y ya casi vamos a terminar. Pero yo quiero que nosotros hagamos una oración al final. Para que iniciemos, Señor, este año 2022 cimentados en la fe, fortalecidos. Esto es como una construcción. Y Dios es nuestro maestro de obras. Y yo elijo que Él sea mi maestro de obras. Yo elijo que Él escoja los materiales. Yo elijo que Él escoja el diseño. Yo elijo que Él haga los planos. Yo elijo que Él escoja el techo y la ventana más bonita. Porque yo no quiero vivir una vida que no sea la que Dios tiene para mí. Yo no quiero vivir una vida y un plan que no es el que Dios ha hecho para mí, para mi familia y para mi casa. Y dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En esta mañana yo le pido al Señor que le dé a cada uno de los que están aquí, que nos dé a todos, a esta casa, a nuestra familia, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. El dinero en esta tierra se acaba, pero las riquezas en el Señor no se acaban nunca, son inagotables. Así que yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que nos dé conforme a las riquezas de su gloria y que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor en esta mañana que usted y su ser sea fortalecido en su hombre interior. Yo le pido al Señor que habite Cristo por la fe en cada uno de nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, en el nombre de Jesús. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. En esta mañana yo le pido al Señor que usted pueda conocer el amor que Cristo le tiene, que usted lo pueda comprender, que usted se vaya con la convicción de cómo le ama a Dios, de cómo lo ama. Cristo lo ama, Dios le ama. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que toda la plenitud de Dios sea sobre usted, sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia, sobre los que están aquí y los que no están aquí. Que la plenitud del Señor, esa seguridad y esa convicción sean sobre todos los suyos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo hará otra vez, este 2022 otra vez le va a sostener, lo va a bendecir. Y le vamos a pedir al Señor que toda confusión se vaya en el nombre de Jesús. Toda confusión, porque eso carcome nuestra fe. Y el Señor tiene control de las cosas. Así que toda confusión, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pongo a este pueblo, Padre. Yo te pongo a mis hermanos, Padre, para que toda confusión de sus mentes sea echada fuera, Señor. Y que siembres en este día, Señor, esa fe inquebrantable en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor. Que nos vayamos llenos de fe, Señor, porque lo harás otra vez.
porque abrirás nuestros mares, Señor, así como lo hiciste con el pueblo de Israel para poder atravesar, Señor, y nuestros pies caminarán por lugar seco. Abrirás los mares, Señor, abrirás los cielos y puertas de bendición sobre nosotros, sobre mis hermanos, sobre sus familias. Yo los bendigo, Señor, y ruego en esta mañana por su fe, para que su fe no falte, para que hoy, Señor, sus bases se vayan cimentadas, Señor, en Cristo Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.